El piso 49 parecía un acuario brillante, paredes de vidrio, cuadros que valían más que una cuadra, copas que sonaban a promesa. Esa noche la Galería Aurea inauguraba una exposición sobre retratos del poder, y el poder llegó puntual. León Arizmendi, traje sin arrugas y agenda que se abre sola, caminaba como si la alfombra lo siguiera. Saludaba con 2 dedos, decía qué gusto sin preguntar nombres. La prensa tomaba notas para mañana. Él ya vivía en pasado perfecto. Arizmendi inauguró, Arizmendi donó, Arizmendi dijo, el arte es memoria que no se deja mandar, soltó frente a un mural. Por eso lo apoyamos. Risas medidas, flash. Al fondo, junto a la puerta del servicio, una mujer con suéter gastado apretaba una carpeta contra el pecho. Se llamaba Julia. A su lado un niño de 11, cabello rebelde, ojos de noche en alerta, Emiliano. En la carpeta, hojas lisas. En la mano, un lápiz mordido. Entraron pidiendo permiso con la mirada. La guardia los dejó pasar porque Julia había limpiado esas mismas paredes en la tarde y dijo, solo 1 minuto, por favor. Les dijeron sin tocar nada, sin hablar fuerte. León siguió su recorrido. Un curador le presentó a un pintor famoso. Un socio le nombró cifras. Un violinista de smoking hizo sonar 3 notas para que el aire entendiera con quién estaba tratando. Emiliano miraba todo como si el mundo se hubiera convertido en un tablero y él por fin tuviera una pieza. Señor Arizmendi, dijo Julia cuando lo tuvo cerca. ¿Nos da 1 minuto? León tardó medio segundo en ubicar de dónde conocía ese rostro. Del elevador de servicio tal vez. De los buenos días que no contestan. Claro, respondió con esa cortesía que parece borde. ¿De qué se trata? Mi hijo. Julia miró a Emiliano. Necesita mostrarle algo. El millonario sonrió a la prensa primero y al niño después. A ver, campeón. Pero rápido. Hoy el tiempo vale caro. Emiliano no bajó los ojos. ¿Puede prestarme una mesa y luz directa? Preguntó. Y que no se acerquen tanto, un murmullo. ¡Qué niño tan mandón! León hizo una seña. El asistente trajo una lámpara flexible, despejó una mesita de catering. Emiliano puso una hoja, asentó el lápiz, respiró como quien escucha algo que los demás no oyen. ¿Vas a dibujarme?, bromeó León. Si sales bien, lo compramos. No, dijo Emiliano. Voy a dibujar a quien usted está buscando y no quiere admitir. León arqueó una ceja. El niño siguió. El que mandó quemar el mercado de San Lucas para que su plaza tuviera estacionamiento. El que les pagó a los 3 que fueron de noche. El de la camioneta gris. Yo lo vi. El salón cambió de temperatura. Julia apretó más la carpeta. Un socio soltó una risa de defensa. ¡Niño! León no perdió la compostura. Eso es muy grave. Y también muy fantasioso. Aquí estamos celebrando arte, no chismes de barrio. El arte sirve para decir lo que la gente no quiere oír, dijo Emiliano, y la frase parecía prestada del mural. Y los retratos son memoria. El violinista dejó de tocar. La prensa acercó los micrófonos 1 centímetro sin admitir que lo hacía. León evaluó la escena como evalúa un trato. Riesgo, beneficio, control. 5 minutos, concedió. Si te pasas, te corto. Sonrió a los presentes. A veces hay que educar la imaginación. Emiliano no discutió. Colocó la lámpara en ángulo, giró la hoja, hizo una marca en la esquina. Necesito silencio, dijo. Y que nadie me hable hasta que levante el lápiz. Nadie supo por qué obedeció. El lápiz empezó a moverse. No con la velocidad del truco, sino con precisión de quien ha mirado demasiado. Primero un óvalo mínimo para ubicar la frente. Luego una ceja rota. Una pequeña cicatriz que cruza como tilde fatigada. Después, la sombra del pómulo y una arruga que se hace al fruncir. La mano del niño no dudaba. Julia respiraba por él. León, sin querer, dio 2 pasos más cerca. «A ver, joven Da Vinci», burló un socio. ¿Y la prueba? Emiliano no alzó la vista. «La prueba está en los detalles que ustedes pasan por alto», dijo. «Este anillo, por ejemplo, no es de catálogo. Es un sello viejo con iniciales vueltas adorno.
Y este reloj marcó un círculo diminuto en la muñeca. No da la hora exacta, se atrasa 2 minutos. Lo vi cuando esperaban afuera de la bodega. Eran las 2:17 y él dijo, ya son y 20. Hizo una pausa. Huele a clavo y a gasolina. No a perfume. Julia tragó saliva. León abrió la boca para cortar el espectáculo ahí mismo. No lo hizo. Alguien detrás de él también había dejado de respirar. El niño cambió de lápiz sin mirar. Con uno más blando, ensombreció la línea del cabello, dibujó una patilla más larga que la otra, señaló una oreja con un lunar, trazó el contorno de la boca. No eran labios gruesos ni finos, era una comisura que se dobla hacia abajo cuando alguien finge interés. Luego, los ojos. Los clavó con 2 golpes exactos y un brillo mínimo, como si allí hubiera guardado un foco. Terminaste. Apuró León, cansado de la tensión. Falta lo que lo delata, dijo Emiliano. La mano con una cicatriz vieja en el dorso. Marcó una línea. Añadió al final la sombra de una chaqueta con costura torcida en el hombro derecho. Listo. El salón quería ruido, pero no se atrevía. Emiliano respiró y, sin teatralidad, levantó la hoja a la altura de su cara. Nadie se movió al principio. La imagen tardó un segundo en instalarse en los ojos. Un rostro de mediana edad, cabello hacia atrás, ceja marcada por una vieja cortada, un anillo con sello, el lunar junto a la oreja, una mano con cicatriz. «Niño», dijo un curador intentando poner normalidad. «Eso podría ser cualquiera». «No», dijo Emiliano. «Podría ser cualquiera si no estuviera aquí». Giró el retrato apenas. Pero León sintió por primera vez un calor que no venía de las lámparas. Miró alrededor, vio anillos, relojes, trajes. Vio sobre todo 2 cosas que coincidían con la hoja como si fueran espejo. La cicatriz en la ceja de un hombre a 3 pasos y el anillo con sello que ese mismo hombre llevaba desde siempre. Como firma antes de que alguien hablara, Emiliano añadió otra línea en el margen. Un semicírculo con 3 golpes que parecían notas. Cuando pasó junto a mí, dijo, tarareaba esto. Ta, ta, ta. 3 veces. Lo hizo afuera de la bodega. Lo hizo cuando subió al coche. Algunos tararean para no pensar. El violinista, sin querer, repitió el patrón con el arco. Ta, ta, ta. El hombre de la cicatriz se tocó la ceja como quien apaga una sirena. Fue mínimo. Suficiente para que los ojos de medio salón registraran el gesto. «Ya estuvo», cortó León, con un filo que no había mostrado. El niño jugó. «Fue gracioso». «Gracias. No fue un juego», dijo Emiliano sin perder el hilo. «Quieren que lo sea, porque así todo sigue igual. ¿Y tú quién eres para acusar?» Saltó el del anillo al fin. «¿Hijo de quién? ¿Vienes a extorsionar?» Julia se adelantó un paso como quien protege con un cuerpo que aprendió a hacerlo. «No venimos a extorsionar», dijo con voz que no pedía permiso. «Venimos a poner en su mesa lo que dejamos en la ceniza. El puesto de mi hermana, las fotos de su boda, el olor a canela que ya no se quita. Si usted dice que ayuda a los barrios, empiece por no llamarnos mentira». León levantó una mano. Quiso controlar, como siempre. Pero el retrato ya estaba andando por su cuenta, como esos cuadros que te siguen con la mirada. Los periodistas, que supuestamente habían venido a hablar de retratos del poder, entendieron que tenían enfrente uno que no estaba colgado. «Dámelo», pidió León, extendiendo la mano hacia el dibujo. Emiliano dudó. Se lo entregó con una condición: «No lo rompa». «No rompo papel», dijo León. Rompo silencios. Pero su voz no sonó a frase hecha. Sonó a alguien que acaba de pisar una baldosa floja. Acercó la hoja a la luz, buscó una falla infantil. No la halló. Buscó exageración. Encontró memoria. Levantó la vista. Los ojos del retratado, los de la hoja y los del hombre real, parecían medir quién pestañeaba primero. «Señores», anunció León intentando regresar al guión, «retomemos el recorrido. El arte espera. El arte puede esperar», murmuró alguien desde el piano. «La verdad, no». El hombre del anillo avanzó medio paso intentando volver a poner el mundo en su lugar con el peso de sus hombros. «Esto es ridículo», escupió.
Es dicho que... No terminó. Emiliano habló más bajo, como quien da una clave. Si quiere probar que no fue usted, enseñe la mano. La de la cicatriz. Y el anillo por dentro. Tiene 2 letras y una fecha. Hubo un segundo de vacío. El tipo quiso meterse la mano al bolsillo. León lo miró no como socio, como juez de un juego que ya no controlaba. La prensa alzó las cámaras. El violinista, sin darse cuenta, tocó otra vez ta-ta-ta. «Enséñala», dijo León, y su voz se volvió fría. El hombre con el anillo apretó los dientes. No se movió. Emiliano añadió, tranquilo, la última línea del retrato. Una sombra en el hombro derecho, como si alguien cargara algo que no se ve. «Yo lo vi aquella noche», dijo. «Y él también me vio». Por eso tarareaba. Julia le tomó la mano a su hijo por debajo de la mesa. El aire de la galería dejó de oler a perfume caro y empezó a oler a algo más antiguo. Madera, lápiz, miedo. «Continúa», pidió León sin mirar a nadie más. «¿Qué más viste?» Emiliano levantó el lápiz. La punta, gastada, parecía lista para otra memoria. «Vi quién le abrió la bodega», dijo, y no era un desconocido, era de los suyos. El salón se inclinó hacia adelante. El dibujo, todavía húmedo de grafito, brilló un segundo bajo la lámpara. Nadie quiso parpadear, nadie, porque la siguiente línea, sabían, ya no iba a caber en un cuadro, iba a caber en nombres y encargo, y en consecuencias, nadie respiró parejo. El retrato, quieto sobre la mesa, parecía hacer ruido. El hombre del anillo miró su propia mano como si fuera un animal que un día decidió morderlo. León no sonrió. «No había pose que sirviera. Dijiste que alguien de los míos abrió la bodega», marcó sin rodeo. «¿Quién?» Emiliano no se apuró. Giró la hoja, tomó otra en blanco y dibujó esta vez una puerta metálica con una chapa vieja remendada por dentro. Trazó un llavero con forma de gota y, colgando, una etiqueta plástica de ferretería con 2 letras y un número, AR7. «La noche del incendio», dijo. «Vi esta etiqueta cuando colgaron las llaves del retrovisor. El que abrió la bodega la traía en el cinturón». Tocó su propia hebilla. La bajó sin mirar, como quien la usa todos los días. «Eso es muy específico», escupió alguien a la defensiva. «Las cosas que se repiten se vuelven música», respondió el niño. «Y yo escucho». León no apartó la mirada del dibujo. «Sigue», pidió. Emiliano trazó ahora un perfil, no un rostro, sino el hombro derecho caído 1 centímetro. Encima, el contorno de una chaqueta con la costura torcida. Tenía el hombro así, indicó, como si siempre cargara algo del mismo lado. «Y un olor», vio a Julia. «¿Te acuerdas?» Julia asintió. «Clavo con gasolina», dijo. «Se queda en el pelo. ¿Y qué pruebas más que un dibujo?» Cortó el del anillo. «Ni siquiera dices un nombre». Emiliano levantó por primera vez la vista para clavarla en él. «Porque no vine a adivinar», dijo sereno. «Vine a que ustedes se reconozcan. Si no es usted, muestre la mano», repitió. «La cicatriz no se borra. Y quite el anillo. Por dentro, las iniciales S y la fecha 1205. Yo las vi cuando jugaba a adivinar con mi primo la edad de la gente por sus manos. Usted pagó con la mano sobre el mostrador. El anillo giró. Se vio la panza del sello. Un A cortito se coló entre 2 periodistas. El hombre apretó el puño. León giró la palma pidiendo. No fue mandato altisonante. Fue ese tono bajo que separa negocios de ruinas. «Enséñala», repitió. El tipo miró alrededor buscando aliados. Encontró ojos que miraban el piso, copas que se iban a vaciar a otro lado, aires acondicionados que de pronto no enfriaban. Lento, como quien negocia con su propia vergüenza, se quitó el anillo. Lo sostuvo un segundo de más, se lo entregó a León, extendió la mano. Ahí estaba, una cicatriz larga, antigua, desde el nudillo hasta la base del pulgar, la curva exacta que Emiliano había puesto con grafito. León volteó el anillo. Adentro, 2 letras y una fecha. EC 1205. Eduardo Córdoba.
Leyó alguien en voz baja como si hubiese dicho clima. Logística, nadie dijo, no puede ser. A veces la realidad solo asienta. Esto es un linchamiento, bufó Córdoba. Un niño dibuja y ya soy culpable. ¿Dónde está la ley aquí? ¿Quién los autoriza? Los hechos, dijo León con la mirada clavada en las letras. Y yo, el murmullo se partió en dos, mitad sorpresa, mitad alivio torcido. Córdoba dio un paso atrás, listo para huir hacia adelante. Tengo testigos, insistió. Esa noche estaba en mi casa. Mis hijos. Tus hijos tararean ta cuando están nerviosos, lo cortó Emiliano Manso. Igualito que tú, igualito que aquella noche Córdoba tragó. Fue tan mínimo que el violinista dejó de tocar para que se oyera. Ta, marcó sin querer con el arco sobre las cuerdas. Varios lo escucharon. Córdoba cerró la quijada. Seguridad, llamó un curador pálido. No, dijo León. Aún no, se acercó a Emiliano. Dijiste de los míos. Solo él. El niño giró otra hoja. Describió la camioneta con un golpe de lápiz. Gris mate, defensas rayadas, espejo izquierdo con cinta negra. Dibujó la placa como la recordaba. U47, 7. Dejó asteriscos porque no vio dos cifras. La derecha hizo un monito mínimo junto a la puerta. Un hombre bajo, de panza discreta, cabello lacio peinado hacia adelante, un mechón que siempre cae. En la muñeca, una banda elástica negra, de esas que quedan cuando uno pierde el reloj. El que abrió la bodega no era Córdoba, precisó. Él dio la seña desde el coche y se quedó tarareando. El de la llave entró y salió. Tenía miedo de ensuciarse los zapatos. Caminaba en puntas y cojea apenas cuando baja escalones. Se llama Mario, le dicen Marito. Le tiene miedo a los perros. Llevaba repelente pegajoso en la piel. Basta, silbó Córdoba. Ya estuvo de cuentos. Marito, repitió León como quien rebusca una ficha en un tablero. Mantenimiento tercerizado. AR7, alzó el anillo. A de Arismendi o de Aurea. R de rutas, 7 de unidad. Miró a Vera. Cruza placas de proveedores con ese patrón. Luego a un asistente. Llama a Hugo Salgado. Ya Vera tecleó sin aire. La pantalla devolvió en segundos lo que los dedos no querían escribir. Unidad AR7, flota subcontratada. Placas U47 7K2. Chofer Mario Larios, turno nocturno. Al lado, otra línea que parecía un insecto sobre la luz. Supervisor E. Córdoba. ¿Satisfecho? Disparó Córdoba sin perder la dureza. Una base de datos inflada por pasantes. Nada más. Y cámaras, añadió Vera helada. Afuera de San Lucas, alzó otro archivo. La de la miscelánea La Estrella. Play, el violinista, guardó el arco. El salón se acomodó alrededor de la tableta de Vera como si fuera una fogata nueva. Pixelado, sucio, de madrugada. Un cuadro mostraba una camioneta gris con una defensa rayada. La placa, a golpes, se adivinaba U47 7K2. De ella bajaba un hombre bajo, panza discreta. Cojeó un pelín en el último escalón. Tenía en la muñeca una banda negra como sombra. Se llevó la mano al bolsillo. Sacó un llavero con etiqueta blanca. E7, leyeron dos periodistas a la vez. El hombre miró alrededor. Se tocó el cabello que no obedecía. Entró. Las cámaras también mienten, forzó Córdoba. Fechas, montajes. Se cayó de golpe cuando el audio explotó con un microsonido que no debía estar, pero estaba. 3 golpecitos con los dientes contra la lengua. Ta. Fuera de cuadro, del coche el A ya no fue tímido. León no parpadeó. Eduardo, dijo, tu abogado te hará bien. La empresa no. ¿Y tú qué? Escupió Córdoba. ¿Vas a fingir que no sabías que sanear la zona significaba esto? ¿Que tus mails de acelerar no prendieron mechas? La frase cayó como chispa sobre charco. León sostuvo el golpe sin pestañear. Estoy aquí parado, contestó, y no me estoy yendo. Se volvió a Julia. ¿Dónde empezó para ustedes? Julia apretó la carpeta contra el pecho. La madrugada que se vio el cielo naranja olía a canela quemada, dijo simple. Ese fue el principio. El violinista tocó una nota que no supo nombrar.
Emiliano casi en susurro. El principio fue antes. Cuando alguien decidió que nuestro mercado estorbaba, León respiró. Sacó el celular. Marcó sin apartar la vista del niño. Salgado, dijo cuando respondió. Activa ahora el protocolo de preservación. Nadie toca nada de bodega ni de flotas. Llama a interno legal y manda ubicación de AR-7. Pausa. Sí, en este instante Córdoba intentó recuperar terreno con el tono de siempre, la broma que vacía incendios. ¿Vas a echar a perder una inauguración por un dibujo y un video de tienda? León bajó la voz hasta que cortó. Voy a echar a perder el método que nos trajo hasta aquí. Nadie aplaudió. No era esa clase de fiesta. La prensa, con la ética a medio lavar, siguió grabando como si no grabara. Emiliano guardó silencio. Julia le alisó el pelo. ¿Por qué tú?, preguntó León de pronto. ¿Por qué fuiste tú el que vio todo? El niño dudó un segundo, como si escoger palabras fuera igual de fino que sombrear. Porque esa noche yo iba a dibujar el puesto de mi tía con las luces del mercado. Quería hacer un retrato del lugar cuando todavía era de nosotros. Miró al hombre del anillo. Ellos llegaron antes que mi dibujo. La sala entera pareció recordar cómo era mirar algo antes de que lo incendien. León dejó el anillo sobre la mesa junto al retrato. Su nombre pesó distinto en su propia boca. Esto no se arregla con discursos, admitió. Se arregla con nombres, con papeles y con manos. Avera. Prepara declaración. Auditoría inmediata, entrega de material a autoridades, suspensión y denuncia de responsables. Miró a Córdoba. Todos. ¿Y el niño? Saltó un socio nervioso mirando a Emiliano como si fuera una mecha. ¿No lo estás exponiendo? A mí ya me expusieron, dijo Emiliano con una adultez que no pedía permiso. Cuando prendieron la noche, Julia le apretó la mano. León asintió despacio. Tienes razón, dijo. Entonces lo protegemos. Alzó la vista al curador. La galería cierra por hoy. Y al equipo. Nadie de prensa sale sin mi declaración oficial. Si publican, publican todo. Un murmullo de protesta quiso nacer. Murió rápido al ver a Córdoba dar otro paso hacia atrás, medir la salida, tocarse el bolsillo. 2 guardias ya estaban en la puerta, no por orden de curadores, sino por reflejo del edificio. «No te vayas», pidió León demasiado tarde. Córdoba corrió. No llegó lejos. El violinista, Nacho, manos largas, reflejos viejos, dejó el instrumento y cerró con el cuerpo el acceso al pasillo. Córdoba lo empujó, tropezó con un pedestal. El pedestal aguantó. Él no, cayó de rodillas justo frente al retrato que lo miraba desde el papel. Se levantó torpemente, furioso, y pisó la esquina de la hoja. «¡No!», gritó Emiliano como si hubiera pisado una foto de familia. El pie se detuvo a milímetros. Córdoba le vio la cara como si de pronto la luz viniera de ahí. El guardia lo tomó del brazo, con firmeza sin humillación. El hombre del anillo, que ya no tenía anillo, dejó de tararear. León recogió la hoja, le sacudió el polvo con el dorso de la mano. No tuvo gestos de museo. Tuvo gestos de algo que se cuida por fin. Este dibujo, dijo, no se vende. Se archiva como prueba. A Emiliano, ¿me prestas el original? El niño asintió. Te lo prometo, vuelve a tus manos cuando esto esté cerrado. No quiero dinero, respondió Emiliano. Quiero que el mercado vuelva a ser mercado, aunque sea en otra esquina. León lo miró como si esa palabra, mercado, hubiera llegado por primera vez a su diccionario. Mañana, dijo, empezamos a buscar la esquina. Vera acercó el celular con otra imagen, un zoom a la muñeca de Marito en la cámara, donde la banda negra dejaba marca de reloj antiguo. Al apretar pausa, apareció algo que nadie había notado, una línea de tinta en la palma, escrita al revés por el reflejo. Vera volteó la foto con 2 dedos. Leyeron, SA2230, San Lucas, acceso lateral, descifró Nacho acostumbrado a espejos. A las 10:30. Y la SA también puede ser San Andrés, la bodega de la flota, agregó Vera. 2 llaves, mismo código sucio. León sintió un golpe de claridad. Salgado, dijo al teléfono, esa 22:30. Cruza con fichajes de personal y GPS de flota. Pausa.
Sí, sí, ahora. El curador pálido preguntó sin querer preguntar: ¿qué hacemos con la inauguración? La inauguración ya pasó, respondió León, pero no era de cuadros. Era de vergüenza. Julia miró a su hijo como si lo viera cumplir años a velocidad. Emiliano bajó el lápiz. Ya terminé por hoy, dijo de repente con una normalidad casi absurda. Mi mano se cansa. León quiso decir algo. Gracias, perdón, sigue. No dijo nada. Hizo un gesto a un asistente. Consígueme una carpeta rígida y una copia en alta del video. Al violinista. Nacho, ¿puedes quedarte? El músico asintió sin soltar ahora el silencio. Cuando el asistente volvió con la carpeta, León mismo guardó el dibujo. No delegó, lo metió con cuidado, como quien entiende tarde para qué sirven las manos. Luego volteó hacia Córdoba, ya de pie, inmóvil entre dos guardias. Eduardo, dijo, vamos a la oficina, hablas, nombres, todos. El filo regresó, y sin música Córdoba tragó. Por primera vez, sus ojos no buscaron salida. Buscaron el piso. Marito, dijo, y Pepe Sombras. Y la banda chica. Cerró los ojos un segundo. Y un concejal, la prensa no grabó ese último nombre. No hacía falta. Estaba escrito en el aire. León miró a Emiliano. Mañana, al mercado, prometió. A la esquina nueva. El niño asintió. Y a San Lucas, añadió, a poner una placa donde pasó, para que no se les olvide cuando vuelvan a inaugurar. León aceptó sin negociar. Una placa, repitió. Y puestos nuevos. Y cámaras con memoria que no se pierde. Se oyó a sí mismo y supo que por una vez no hablaba para titulares. ¿Podemos irnos?, preguntó Julia suave. Él tiene escuela mañana. León acomodó el saco como si pesara menos. Sí, hizo una pausa apenas. Gracias por venir. Y por no gritar. Es que cuando uno grita, dijo Julia, ustedes apagan la música. Miró a Nacho. Hoy nos la dejaron. El violinista sonrió con los ojos. Emiliano guardó sus lápices. La galería, desvestida de fiesta, olía por fin a madera y grafito. Cuando madre e hijo cruzaron la puerta, los flashes no chisporrotearon como antes. Se quedaron quietos, como si supieran que acababan de fotografiar una línea que no estaba en ninguna pared. Afuera, el viento de la noche levantó papelitos de invitación como si fueran hojas de un árbol que ya no presume sombra. León tomó aire y por primera vez en mucho tiempo no lo midió en costo. Lo midió en deuda y la cuenta, lo supo, apenas empezaba. La ciudad amaneció con ojeras de inauguración interrumpida. En el teléfono de León, los mensajes se apilaron como vasos vacíos. ¿Qué pasó? Y la prensa pregunta. Córdoba detenido en oficina. Hugo en ruta a S.A. Verá, con café que sabía a madrugada, desplegó un mapa en la mesa de juntas. Puntos rojos, San Lucas, Bodega San Andrés, Flota AR y una línea punteada que parecía un camino que alguien quiso borrar. GPS de la AR7, dijo. 3 noches antes del incendio. San Andrés 22:30, San Lucas 23:05. Retorno 0012, patrón repetido 2 veces esa semana. Y facturas de mantenimiento correctivo a nombre de... Hugo leyó. Servicios Larios, Marito, con sello de recibido de Córdoba. León no miró el reloj, miró la puerta. Vamos, dijo. Primero San Andrés, luego San Lucas, luego el mercado. A verá. Cierra prensa. A hoy no le caben cámaras. San Andrés olía a metal y humedad vieja. Las lámparas morían de a poco, dejando sombras con oficio. Hugo empujó la puerta lateral. SA 2230, recordó, leyendo la marca fantasma de tinta que Vera había volteado en la captura. Del gancho colgaban llaves con etiquetas blancas. Una amarillenta decía AR7 con el plumón deslavado. Otra AC, lateral SL. Copiaron llaveros, murmuró Vera. No los inventaron. Hugo revisó la bitácora con dedos que conocían esas páginas tanto como sus uñas. Aquí, señaló. Prestada a Córdoba 2155. Devuelta 0025. Firma illegible. Abajo. Supervisor P. Sombras. Levantó la mirada.
Pepe Sombras, León respiró hondo. El aire de bodega trae verdades que no caben en alfombras. Sellar, fotografiar, respaldar, ordenó. Y llamar a legal. Esto sale de aquí con cadena de custodia, no con discursos. ¿Y Marito?, preguntó Vera. Marca que vamos, respondió Hugo. Si no está en su base, estará en su miedo. San Lucas seguía oliendo a canela quemada, aunque hubiera pasado tiempo. Donde estuvo el mercado, quedaba una plancha triste y un cartel de próxima plaza, estacionamiento techado. Un perro flaco olfateó la sombra del letrero y se fue. Julia y Emiliano llegaron con paso de casa, recto, sin vueltas. El niño llevaba una carpeta nueva. La vieja se había quedado anoche como prueba y un lápiz afilado hasta la prudencia. No quise que vinieras, dijo Julia, pero tuviste. Y lo que se ve también se cuida. Hoy no dibujo, susurró él. Hoy señalo León, apareció sin traje. Saludo corto, manos a la vista. Hugo le alcanzó un casco viejo de obra. León no lo puso. No hacía falta. Los cascos protegen de pedazos que caen. Ese día caían nombres. Aquí estaba el puesto de la tía, dijo Julia, pisando un cuadrado de suelo donde aún se veía tercamente una línea más clara. Aquí colgábamos papelitos con rápido y frijoles. Pisó otro punto. Aquí vendían flores. A la madrugada, aquí ardió todo. Emiliano señaló la pared lateral, donde una cámara cuarteada aún apuntaba a ninguna parte. Esa cámara grabó, dijo, y nadie de mantenimiento vino a arreglarla después. Porque ya había servido. Hugo, que conoce el lenguaje de los cables, encontró el cajetín. Abrió. Dentro, un módulo barato con tarjeta SD. No la retiraron. Se sorprendió. Solo desconectaron la energía, porque en su plan el fuego borra, dijo Vera. Y el fuego falla cuando no llega hasta aquí. León tomó la tarjeta con delicadeza. Copia de inmediato, ordenó. 2 espejos, uno a legal, otro a mí. Miró a Julia. A usted también, si quiere. Julia asintió, incrédula por costumbre. Empezó a juntarse gente. Mercaderes que todavía decían mi puesto, aunque ya no hubiera madera. Una señora con un mantel de flores doblado. Un chavo con un costal de semillas que guardó por si un día volvía a haber mostrador. Si quieren hablar, dijo León alto sin micrófono, hablen. Si no, yo hablo. Pero no voy a prometer cosas sin nombre. Un hombre de gorra se acercó con cautela. ¿Nombre? Pidió, como quien evalúa si vale la pena desgastar el suyo. Me llamo Ezequiel. Yo vi a Marito esa noche, cojea, y cuando se pone nervioso, se rasca la muñeca. Aquí, se tocó, como si le faltara el reloj. Y ríe sin reír, añadió otra mujer. Solo enseña los dientes, así. Emiliano, callado, registró gestos, olores, sonidos. Las memorias ajenas son el retrato más difícil. Un silbido largo quebró el aire. Una camioneta gris se asomó al borde de la plancha. Defensa rayada. Espejo izquierdo con cinta. Placas que empezaban con U47 7K. No había 2. Había G de Godínez o de Gira la Suerte. Nadie sonrió. Llegó, dijo Hugo bajo el chofer bajó con ese caminar de quien le debe al mundo y al mundo no le importa. Banda negra en la muñeca, mechón terco que se caía hacia la frente. Vio a la gente, midió la salida, se rascó donde no había reloj. «Mario Larios», llamó León sin gritar. «Ven». Marito dudó. La duda no duró. La gente abre y cierra puertas que los edificios no saben. Se acercó con el paso de quien tiene espalda de yeso. «Yo solo manejo», dijo antes de que preguntaran. «Yo no prendo, yo no mando. Tú abres», corrigió Emiliano sin dureza. «Y llevas la llave AR7 colgando, a veces por fuera de la camisa. Y dices, vámonos cuando ya quedó». Marito miró al niño. Lo miró como se mira a un espejo que uno no pidió, con ganas de taparlo con una toalla. Se rió sin reír. «¿Y tú qué? ¿Vas a meterme a la cárcel con dibujos?» «Con llaves», dijo Hugo mostrando el gancho de San Andrés. «Con cámaras, con bitácoras, con tu placa», le mostró el papel. «Y con tu cojera», Marito se rascó la muñeca otra vez. «Yo no prendo», repitió.
Yo abro. Me pagan por abrir. Y por no preguntar. ¿Quién te paga? Preguntó León. Marito tragó. Miró a su camioneta. Miró a los puestos que ya no eran. Miró a la gente que recordaba mejor que las actas. Sombras, dijo. Me escribe mensajes. Me deja sobres. Yo recojo llaves en Sa y regreso. A mí no me agarren contra el piso. Yo no mando. ¿Y quién manda? Insistió Vera. Marito guardó silencio. Un silencio de esos que negocian su precio con los ojos. Julia, entonces, habló no como quien acusa, sino como quien ofrece una tabla en el río. Si dices el nombre, dijo, no arreglas lo que hiciste, pero dejas de hacerlo. Y a veces eso también salva. Marito miró al suelo. La banda negra le apretó la muñeca. Un concejal susurró. Para liberar el desarrollo, dice, pide aire en el mercado. Y la plaza paga después. Las siglas. Se tocó el pecho bajito. CLG. Un murmullo bajó y subió como ola. Alguien dijo el nombre completo. Otro lo negó, como quien quiere espantar un mal presagio con saliva. León no parpadeó. ¿Pruebas? Pidió. Marito abrió la puerta de la camioneta. Sacó una carpeta de plástico con engrapados torcidos. Dentro, órdenes de mantenimiento, mapas de rutas, fotografías impresas a media tinta y un recibo con sello de Oficina de Desarrollo Urbano, Concejalía 3. La firma, curva de escuela vieja. Las iniciales coincidían. CLG, yo no prendo, repitió. Yo abro. Y me dan para mi mamá. Está enferma. Si no, no como. Nosotros tampoco. Soltó Ezequiel con cansancio viejo. León tomó el recibo. No tembló. Lo guardó en una bolsa transparente. Volteó a Hugo. Llama a interno legal y a fiscalía. A Vera. Prepara denuncia. A Julia. Nos acompaña a afirmar que esto salió de aquí. A Marito. Vas a declarar. Con abogado. Si mientes, te hundes. Si dices todo, también. Pero eliges en cuál orilla caes. Marito asintió con la cabeza como quien se da por perdido y por fin deja de correr. ¿Y el mercado? Preguntó Emiliano, pequeño de cuerpo, enorme de la pregunta. León lo miró. Proyecto, dijo. Hoy empezamos con el plano. Mañana con los permisos. Pasado con la obra. Se volvió hacia la gente. Y si aquí no nos dejan, lo levantamos una cuadra más allá. Pero con nombre. Señaló la plancha. San Lucas no se borra. Una señora levantó el mantel de flores. Yo coso toldos, dijo. Otra alzó la mano. Mi cuñado es albañil. Ezequiel sin pedir turno. Yo consigo madera. Julia, yo limpio y pinto. Vera tomó nota frenética. Oficios, teléfonos, horarios. No es caridad, aclaró León. Es reparación. La empresa paga. La fundación responde. Miró a Emiliano. Y tú pones el primer plano. El niño desenfundó el lápiz que no iba a usar. Lo usó. Sobre una hoja grande, trazó un rectángulo con corredores anchos, flechas de flujo, un hueco de plaza central con una sombra de árbol. Cada puesto tenía un cuadrito y un número que no era número. Era un nombre. Pupusas Julia, Flores Alma, Semillas Ezequiel, Pan de Ana. El lápiz corría como si soplara el polvo antes de que éste se asentara. Aquí, dijo, deja pasar el viento. Y la gente, y la música. Dibujó un pequeño rectángulo en la esquina. Memoria, una placa con nombres, para que cuando alguien inaugure lea primero. Hugo miró a León. León asintió. Memoria primero, repitió. Luego tijeras, un coche frenó a lo lejos. Un hombre de traje sin corbata bajó con paso de actor de mala hora. Sonrisa prestada, aliento de urgencia, ojos midiendo cámaras que no había. Dos asistentes le flanqueaban los hombros. El aire dijo su nombre antes de que él lo dijera. El concejal. Buenos días, anunció, como si el sol le obedeciera. Me informan de un disturbio. Vengo a colaborar. Nadie aplaudió. Los perros no ladraron. Vera guardó el recibo en una funda. Héctor, abogado de interno, ya venía con documentos. Hugo cerró la guantera de AR-7. Emiliano levantó la vista del plano y con una calma que asusta más que el grito, levantó también el lápiz. «¡Colabora!», dijo. «Enseña la muñeca», la derecha, y el bolsillo por dentro. El concejal sonrió sin dientes.
Claro, hijo, dijo, bajando la manga con esa naturalidad ensayada. Aunque no entiendo. Cuando mostró la muñeca hubo algo peor que una cicatriz, la marca clara de una banda de reloj reciente y la piel irritada por repelente. En el bolsillo, un llavero de gota con etiqueta limpia. Ese Eleac. Debe ser de cualquiera, intentó. Yo visito muchas obras y tararea cuando miente, susurró Nacho, el violinista, que había llegado con un teclado bajo el brazo por si a la memoria le hacía falta una base. Ta, 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 el concejal apretó las muelas. El sonido salió mínimo, homicida. León no levantó la voz. Fiscalía viene en camino, dijo. Y también prensa. Miró a la gente. ¿Quieren que esto salga en vivo? Queremos que salga, respondió Julia. Vivo. El concejal dio un paso atrás. Tropezó con la defensa rayada. Miró su zapato. Miró la banda en su muñeca. Miró al niño. Y por primera vez desde que llegó, entendió que una línea de lápiz podía pesar más que su sello. Esto, balbuceó. Esto se puede arreglar. Sí, dijo Emiliano, doblando el plano como quien guarda un mapa que ya sabe de memoria. Arreglándolo. Se volteó hacia León. Mañana ponemos el primer poste. Hoy, corrigió León, antes de que anochezca. Respiró. Y llamo a todos mis socios. El que no firme, que no venga a inauguraciones. Las sirenas se oyeron lejos, después cerca. Nadie corrió. Un viento frío levantó ceniza vieja. La ceniza hizo remolinos que parecían letras. Nadie supo leerlas. A veces la memoria escribe con polvo. El concejal guardó la mano en el bolsillo y no encontró el llavero. Hugo lo tenía. Vera tenía el recibo. León, la tarjeta de la cámara. Julia, el mantel. Emiliano, el plano. Falta una cosa, dijo el niño justo cuando el ta-ta-ta del concejal quiso volver a la lengua. La placa, señaló un muro descascarado. Aquí, con la fecha del incendio. Y con otra fecha, la de hoy. ¿Y qué va a decir?, preguntó una voz. Emiliano miró a su madre, a León, a la gente, a la plancha, al perro flaco que se echó como si al fin hubiera sombra. Bajó el lápiz. Aquí se quemó un mercado, dijo. Y aquí volvió. León bajó la cabeza, no como quien pierde, como quien por fin entiende dónde está parado. Alzó el teléfono. Salgado, tráeme postes, lonas, cinta, láminas y un letrero en blanco grande. Pausa. Sí, hoy. Miró a Vera. Llama a la prensa, pero que esperen hasta que pongamos el primer poste. El violín de Nacho, sin necesidad de electricidad, dejó caer 3 notas que esta vez no eran ta-ta-ta, eran aquí está. Y la gente, como si supiera solfeo sin haber ido nunca a clase, las entendió. Al borde de la plancha, el concejal miró su reloj nuevo sin banda. Por primera vez no supo qué hora era, y eso para él fue peor que cualquier titular. Emiliano dobló el plano una vez más y lo entregó a León. Cuídalo, pidió. Vuelve a mis manos cuando esto esté levantado. Vuelve, dijo León, como el mercado. Miró el muro descarapelado. Y como la hora en que debimos haber llegado. Hoy no nos vamos tarde. Las patrullas doblaron la esquina. La sirena se volvió nube. El bloque del día también. Lo que venía después ya no cabía en la mesa de ninguna galería. Cabía en una calle con nombre, en una placa, en un plano con puestos que eran personas, y en un silencio que no era miedo, era espacio para el primer poste, para la primera sombra, para la primera venta que volvería a oler a canela sin humo. El primer poste subió antes de que el sol tocara las azoteas. 2 hombres lo sostuvieron. 3 más empujaron. Una mujer cantó bajito para que el esfuerzo no se oyera como queja. El tornillo mordió la lámina con un chillido que parecía letra. Aquí, dijo el metal sin saber hablar. León, sin traje, sostuvo la escalera con las manos. No delegó el peso. Hugo marcó con gis una línea nivelada que ni la escuela le había enseñado tan derecha. La patrulla se llevó al concejal sin sirena. Córdoba salió por otra puerta con 2 carpetas y la mirada de alguien que entiende tarde que el silencio también firma. Marito se sentó en el borde de la plancha, la banda negra en la muñeca como si todavía le faltara el reloj. Cuando vio a la gente atornillar, se paró. Yo también, dijo.
Sé medir plomo y viento. Nadie aplaudió. Le pasaron la llave. Vera extendió sobre una mesa plegable 3 documentos. Auditoría abierta, leyó, para que el aire se enterara. Denuncia presentada. Suspensión de contratos. Resaltó una 4ª hoja. Compromiso de obra. Mercado San Lucas. Miró a León. Falta la firma que sabe perder. León sostuvo la pluma. La tinta tardó un segundo de más en querer salir, como si también pidiera garantías. Financiamiento total. Fundación Arismendi. Ejecución. Cooperativa San Lucas. Supervisión. Comité Vecinal. Firmó. El apellido, acostumbrado a inaugurar, se acomodó raro junto a 3 nombres que nunca habían estado en invitaciones. Julia Mejía, Ezequiel Mena, Alma Flores. Listo, dijo. Empieza a contar. Emiliano se acercó con el plano. Había agregado un árbol al centro, sombra generosa. No olviden la memoria, recordó. Va en esa pared, señaló un muro descascarado. Hugo desenrolló un vinil blanco. Traje esto por sí, ofreció. No, dijo el niño. La memoria no se pega. Se atornilla, buscaron lámina sobrante. Ezequiel trajo una chapa de metal con la marca de una vieja estufa. Marito la pulió con trapo y diésel. Viejo vicio convertido en herramienta. Vera trazó líneas rectas. Nacho, el violinista, sacó del estuche un punzón que usaba para reparar el atril. «Sirve», dijo, «para escribir despacio». «¿Qué va a decir?», preguntó la señora del mantel. Emiliano respiró. «Aquí se quemó un mercado». Golpeó suave con el punzón, letra por letra. «Y aquí volvió». León esperó. Emiliano añadió, sin mirar al millonario, «con nombres». Y uno a uno la gente empezó a dictar: Pupusas Julia, Flores Alma, Semillas Ezequiel, Pan de Ana, Telas Mago, Clavos Nacho, sí, el del violín. Y al final, plano Emiliano, falta uno, dijo Julia cuando ya parecía que no. Imprime y firma. Miró a León. ¿Qué? Se extrañó. El Vera entendió primero. Abrió otra carpeta, distinta, gruesa, olor a notaría. Lo de la esquina, susurró. Lo de verdad. León asintió. Levantó la pluma otra vez, ahora frente a un escribano que nadie había visto llegar, porque los escribanos entran como los fantasmas útiles. Traspaso de uso a título gratuito y permanente de predio colindante, el de la explaza, a favor de la Cooperativa San Lucas para mercado comunitario y espacio público. Leyó en voz alta. Cláusula 1, irrevocable. Hizo una pausa y añadió con el mismo pulso con que a veces corrige presupuestos. Cláusula 2. Si alguien intenta revocarlo, paga el doble de su valor. A la escuela del barrio, firmó. El escribano estampó sello. El sello sonó como cuando una puerta deja de crujir. ¿Estás loco?, alcanzó a murmurar un socio que había llegado con la intuición de que la jugada se le escapaba. Son millones y deudas, respondió León sin devolver la mirada. Hoy pago una. Me quedan muchas. La prensa apareció tarde y se quedó a distancia como si por primera vez supiera que mirar también es trabajo. Nadie dio discurso. Había tornillos. Hugo volvió con noticias de fiscalía, videos respaldados, llaves en cadena, rutas cruzadas. ¿Y la galería?, preguntó Vera a mitad de torque. Cierra hoy, dijo León, y reabre con otra pieza. Horas después, cuando el primer pasillo ya daba sombra y un niño pequeño corrió bajo el toldo como si corriera adentro de una canción, León y Emiliano cruzaron de vuelta a Aurea. La ciudad se había llenado de un rumor distinto al tráfico. Martillos de barrio. La galería olía a madera nueva, porque habían descolgado un mural y puesto un bastidor virgen. El curador, con la cara de alguien a quien le cambiaron el idioma, esperó instrucciones. Vera colocó sobre el caballete una reproducción en papel algodón del retrato de Emiliano, no para vender, para mirar. Abajo, una cartela. Retrato del poder que no se dejó mandar. Autor, Emiliano, 11. Coautor, todos los que dicen su nombre en voz alta. Técnica, lápiz.
Memoria y consecuencias. El violinista se quedó atrás, callado. León tomó un marcador y escribió otra línea más chica. Ugasi escondida. Donación irrevocable del predio colindante a la cooperativa San Lucas. L.A. Si te demandan, bromeó Nacho. Apenas traigo el violín. Si me demandan, dijo León. Traen también la placa que atornillamos. Emiliano miró su dibujo colgado. No sonrió. Oh sí, pero distinto. Como quien ve una foto de la calle y entiende que ya no cabe en un marco. No es un cuadro, dijo. Es una puerta. Se volvió. ¿Puedo llevarme la copia al mercado cuando reabramos? Es tuya, contestó León. Y del mercado. Se vio a sí mismo en el cristal sin reconocimiento. Raro. Bien, San Lucas volvió como vuelven las cosas que merecen volver. Primero con mesas prestadas, luego con estructuras que pasaron la prueba de viento. La gente empezó a hablar de Voy a San Lucas otra vez sin explicación extra. La placa de lámina con letras clavadas a punzón empezó a juntar dedos. Cada quien que pasaba tocaba una letra, como si comprobara que no estaba pintada. El ta-ta-ta desapareció del aire. En su lugar, Nacho enseñó otro patrón a los niños del barrio con un violín viejo que no volvía a la estufa. Aquí está. Lo repetían para apretar tornillos al ritmo. Marito llegó el tercer día con su mamá. Trajo 2 bolsas de azúcar, un fajo de comprobantes arrugados y una disculpa sin ceremonia. No prendo, repitió por impulso. Abro, miró la placa. Y hoy cierro donde abría. Dejó las llaves AR7 en una caja transparente rotulada cosas que ya no se usan. Se quedó cargando tablones. Nadie lo abrazó. Nadie lo empujó. La reparación huele a madera y a sudor, no a perdón rápido. El concejal no volvió. Volvieron los oficios con nóminas decentes y los nombres en cartón. Llegó un oficio del municipio con sello, autorización provisional, mercado comunitario, perímetro seguro. Abajo, un garabato de otro concejal que por primera vez se tomó la molestia de ir a pie. Y al margen, un comentario a mano. La placa me leyó. Firmó con iniciales y sin pretensiones. El día de la reapertura. Nadie encontró palabra más limpia. La sombra del árbol de Emiliano todavía era dibujo, pero ya hacía fresco. Y Julia colgó un letrero de cartón. Pupusas Julia, sin humo. Alma puso las primeras flores. Olían a patio recién regado. Ezequiel vació semillas en frascos de vidrio que parecían otra vez instrumentales. Ana ordenó pan. León llegó sin comitiva. Llevaba un mandil que decía ayudo sin marca. Vera trajo tijeras, pero Emiliano las detuvo. No cortamos listón, dijo. Atamos hilo. Sacó de la bolsa una madeja de hilo rojo, el mismo que en otra historia colgaba de un reloj. Ahora pasaba de mano en mano. Cada puesto amarró un pedacito al borde de su letrero. Cuando el hilo regresó a Emiliano, había cambiado de color por las manos. Ya no era rojo de almacén, era rojo de gente. ¿Y el final? Preguntó Nacho con esa picardía que se permite el que ya sabe tocar sin partitura. Emiliano miró la placa. El primer poste, el árbol que aún era sombra de lápiz, a León con el mandil torcido, a su madre con masa en las manos. Miró a la cámara de la estrella, la que esta vez sí tenía corriente, y al perro flaco dormido bajo el toldo. El final es sorpresa, dijo, porque no acaba aquí. León lo miró, confundido apenas. El niño señaló la esquina opuesta, donde Hugo y 2 albañiles montaban una tarima de madera. ¿Qué es eso?, preguntó León. Una pared en blanco, respondió Vera, para que cada que alguien devuelva algo lo dibujen ahí. Y le pasó un lápiz a León. Yo no dibujo, se defendió él. Aprendes, contestó Emiliano con la calma de quien ya vio incendiar y volver. Empieza con una línea, recta si puedes, torcida si eres honesto. León apoyó el grafito. La línea salió un poco chueca. Nadie la arregló. Alguien desde atrás marcó con palmas el ritmo nuevo. Aquí está. La gente lo siguió. No había director. Había puestos. En la placa, al pie de las palabras clavadas, alguien añadió con punzón una fecha más. La de ese día.
Y otra frase que no estaba en el plan, firmada por mano pequeña, moral. El arrepentimiento no sirve si no hace. Y el poder que no devuelve no inaugura. La cámara de la estrella lo grabó sin zoom. La prensa por fin entendió que ese cuadro no era suyo. El barrio, sin saber de teoría del arte, supo que había inventado un museo que cobraba con sombra, pan y memoria. Esa noche, cuando bajaron las cortinas nuevas y el árbol todavía era promesa, un niño se quedó viendo la pared en blanco como quien mira una puerta entreabierta. Sacó un lápiz cortito. Dibujó 3 cosas: un puesto, una placa y una mano sosteniendo otra. Abajo escribió con letra torpe el título que le salió: El dibujo que pidió justicia. Y agregó, más chiquito: y se quedó para vigilar.